¿Has pensado alguna vez que el 12 de junio vuelve y te arrodillarás otra vez ante el Sagrado Corazón, repitiendo lo mismo, esperando que ahora sí llegue al alma que tanto extrañas? Santa Teresa de Jesús explicó, con la precisión de quien lo recibió del Señor, cómo se reza ese viernes ante el Sagrado Corazón por un difunto. Las palabras con que se abre, el centro del rezo y el silencio interior que ella pedía antes. Si tu oración nunca acababa de sentirse completa, escucha bien lo que viene. Porque ese viernes puede ser, para el alma que llevas dentro, el día más decisivo desde que partió. Y la pregunta que ahora se forma dentro de ti es esta: ¿y si lo que faltaba en tu oración por ese difunto, todos estos años, era simplemente saber cómo se reza por él el día del Sagrado Corazón? Esa pregunta tiene respuesta concreta, una respuesta dejada por Santa Teresa de Jesús en sus enseñanzas sobre el corazón herido de Cristo y los difuntos que cargan heridas semejantes. Antes de seguir, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque lo que viene es de lo más importante que escucharás sobre tus difuntos. Y deja en los comentarios el nombre de aquella persona que partió y que quieres llevar al Sagrado Corazón este 12 de junio. Solo el nombre. Yo voy a leerlo y a rezar por esa alma esta misma semana. Lo que viene a partir de ahora fue guardado para alguien como tú, que ha llegado hasta aquí buscando exactamente esto. Antes de que tu rodilla toque el suelo el 12 de junio, antes de que tu boca pronuncie palabra alguna ante el Sagrado Corazón, hay algo que Santa Teresa de Jesús pedía hacer primero. Algo que ella misma practicaba cada vez que iba a interceder por un alma del purgatorio. Una cosa aparentemente pequeña que cambiaba por completo la oración y que la mayoría de personas devotas pasa por alto. Lo que la mística abulense pedía era la limpieza del interior antes de hablar. La preparación callada del alma cuando se presenta ante el Señor en nombre de otro. Ella sabía bien que la gracia del Señor siempre alcanza al alma que reza, incluso cuando esa alma llega cargada de pesos. Pero la gracia, una vez dentro, se mueve a la medida en que el alma misma ha dejado caer aquello que estorba. Tu oración por tu difunto ese viernes dependerá sobre todo de cómo llegues tú al momento. El peso más difícil de admitir, porque casi nadie se atreve a verlo dentro de sí, es el resentimiento callado hacia el difunto. Pocas mujeres se atreverían a nombrarlo así, ni siquiera ante el confesor. Pero dentro de la pena, escondido bajo capas de cariño y de recuerdo, suele quedar un dolor antiguo. Algo que ese ser querido te hizo y nunca te pidió perdón. Una palabra dura que él dijo y tú callaste. Una decisión que él tomó sin contar contigo. Un olvido que dolió y se enquistó con los años. Cuando él murió, esa herida quedó abierta sin posibilidad de cierre, y tú la sigues llevando dentro cada vez que rezas por él. Santa Teresa de Jesús conocía muy bien este peso, porque ella misma lo había mirado dentro de sí con familiares queridos. En una de sus cartas a Lorenzo de Cepeda, su hermano, sobre la oración por un familiar fallecido al que ambos habían querido, le pidió algo muy concreto antes de empezar a rezar por él. Le pidió que primero perdonara, que dejara caer cualquier asomo de queja interior, que entrara en la oración desnudo de toda acusación contra el difunto. Solo así, escribía ella, la oración alcanza al alma de quien ha partido. Si vas a rezar por tu difunto el 12 de junio, mira primero si hay algo así en ti, sin asustarte si lo encuentras. Lo importante es ponerlo en manos del Señor antes de empezar. Hay otro peso, distinto del anterior y a veces más asfixiante, la culpa propia sin confesar. Muchas mujeres llegan al 12 de junio con una sensación que no terminan de nombrar del todo, la sensación de haber fallado en vida a ese ser que ahora ya no está. Cosas que se quedaron sin hacer, palabras que nunca se dijeron, visitas pospuestas una y otra vez, llamadas pendientes el día mismo en que él se murió.
Esa culpa, cuando vive escondida y no se ha confesado, contamina toda la oración por dentro. Hace que la persona rece desde el remordimiento, y el remordimiento se confunde con el amor, pero pesa diferente y se nota. Santa Teresa de Jesús insistía a sus hijas en que la oración por los difuntos pedía limpieza sacramental previa, confesión reciente y conciencia en paz, porque solo el alma en gracia santificante puede ofrecer una intercesión que verdaderamente llegue al otro lado. Si tú llevas culpa sin confesar relacionada con ese difunto, confiésate antes del viernes. Que el 12 de junio te encuentre limpia por dentro. Basta con sacar a la luz aquello que pesa concretamente sobre la relación con él. El sacerdote te orientará y te dará la absolución. Después de esa absolución, tu oración del 12 de junio tendrá una fuerza nueva que tú misma vas a notar dentro del pecho. Queda todavía un tercer peso, el más sutil de los tres, y por eso mismo el más peligroso: la búsqueda secreta de señales. Es una tentación muy fina, casi imperceptible, que muchas personas no reconocen en sí mismas. La tentación de rezar ese día, esperando en el fondo del corazón que el Sagrado Corazón les conceda alguna manifestación visible, un sueño con el difunto esa misma noche, una sensación física durante el rezo, un signo cualquiera que les confirme que él está bien. Eso, que parece piadoso por fuera, en realidad funciona como una negociación encubierta con Dios. Santa Teresa de Jesús lo enseñó con claridad en varios capítulos del Libro de la Vida. Decía ella que las señales son cosa del Señor, jamás del que reza. Que pedirlas es pretender adelantar aquello que Él no ha querido revelar todavía a esa alma concreta. Y que quien se acerca al corazón de Cristo con esa expectativa secreta, se cierra ella misma a la gracia mayor del día. ¿Cuál es la gracia mayor del 12 de junio? Justamente algo que tú vas a entender cuando lleguemos al centro mismo del rezo. Por ahora basta con saber que pedir señales empequeñece toda la oración antes incluso de comenzar. Repasa estos pesos antes del viernes. Primero, ese resentimiento callado que tal vez has venido cargando sin nombrarlo. Después, la culpa propia, la que necesita confesión y absolución sacramental. Y por último, esa búsqueda secreta de señales que tantas veces se disfraza de fe sincera. Quítalos uno a uno en el silencio de tu oración personal esta semana y llegarás al 12 de junio con el alma libre. Con el alma libre, la oración alcanza más lejos, mucho más lejos de lo que tú misma alcanzas a imaginar en este momento. Cuando esos 3 pesos quedan atrás, queda por preparar todavía otra cosa que casi nadie sabe que importa de verdad. El lugar exacto donde se reza por un difunto el día del Sagrado Corazón. La hora concreta del día en que la oración encuentra su mejor cauce. Santa Teresa de Jesús dejó indicaciones precisas sobre esto, mucho más concretas de lo que tú esperarías de una mística. Eso es lo que viene a continuación. En la celda de Santa Teresa de Jesús, en el convento de San José de Ávila, había un rincón concreto donde ella se arrodillaba cuando iba a interceder por un alma del purgatorio. Era el rincón más sencillo de cuantos tenía. Una pared de cal, una estampa pequeña del Sagrado Corazón y el suelo de barro cocido. Allí siempre, en ese mismo lugar, se hincaba con las manos cruzadas sobre el pecho y empezaba el rezo. Solamente un rincón limpio y la firmeza de una rodilla que no se levantaba hasta haber terminado el rezo. ¿Por qué la mística abulense había elegido ese rincón y no otro? Tiene una explicación que vale también para ti. Ella había entendido, desde sus primeros años de vida contemplativa, que la oración por un difunto pide un lugar fijo, recogido y siempre el mismo, sin improvisaciones ni mudanzas de un día a otro. Un lugar al que el alma se va acostumbrando y al que entra como entra el cuerpo en una iglesia, con cierto recogimiento previo, casi automático. Para el 12 de junio, escoge tú ahora un lugar de tu casa
donde nadie te interrumpa durante al menos 20 minutos seguidos. Puede ser un rincón del dormitorio junto a la ventana. Puede ser una esquina del salón si vives sola. Puede ser incluso el escalón de una escalera si vives en una casa pequeña y no hay otro sitio mejor. Lo importante es que sea un lugar donde tú puedas estar a solas con el Señor durante esos 20 minutos sagrados sin que nadie te interrumpa. Aquí entra un detalle que muchas personas pasan por alto. El lugar debe estar limpio físicamente, limpio de polvo, libre de objetos sueltos, sin papeles desordenados ni cosas que distraigan la vista. Santa Teresa de Jesús lo pedía expresamente a sus monjas. Decía que la suciedad exterior dispersa al alma, que el desorden visible al ojo es desorden interior del rezo. Antes del 12 de junio, dedica unos minutos a barrer y limpiar el rincón que vas a usar. Pon delante de ti, sobre una pequeña mesa o sobre la repisa, una sola estampa del Sagrado Corazón de Jesús. Solo eso, sin acumular alrededor más imágenes ni más objetos devocionales. La sencillez del lugar es la primera ayuda para la oración por tu difunto. Y la hora del día. Aquí la mística abulense fue muy precisa y conviene escucharla bien. Santa Teresa de Jesús enseñaba a sus hijas que las oraciones por los difuntos tienen una hora privilegiada del día. La hora de la muerte del Señor. Las 3 de la tarde. Esa hora cuando Cristo entregó el Espíritu en la cruz es la hora en que el cielo se inclina con especial misericordia hacia las almas del purgatorio. Para el 12 de junio, fiesta del Sagrado Corazón, esa hora cobra todavía más fuerza, porque es la hora en que el corazón abierto de Cristo derramó su última sangre por las almas. Si te resulta posible, programa tu oración para las 3 en punto de la tarde del viernes. Esa hora es la hora del corazón herido por tu difunto. Si por trabajo o por compromisos familiares que no puedes mover te resulta imposible las 3 de la tarde, entonces la otra hora con bendición especial es la hora de la misa del día. Asiste a misa el 12 de junio, sea la de la mañana o la de la tarde. Ofrece la comunión por el alma de tu difunto. Al volver a casa, dedica tus 20 minutos en el rincón que has preparado para terminar lo que la misa empezó. Esa es la otra hora válida y bendita del día. Lo que importa, sea cual sea la hora que elijas, es que no improvises. Que tengas la hora marcada en el calendario desde ahora mismo. Que tu familia sepa que el 12 de junio, a esa hora exacta, tú no estás disponible para nada que no sea la oración. Esto, que parece pequeño, es decisivo. La oración pierde fuerza cuando se hace en huecos sueltos del día, entre tarea y tarea, con un ojo en el teléfono y otro en la puerta del salón. Otra cosa que Santa Teresa de Jesús enseñaba con insistencia y que conviene aplicar al 12 de junio es el silencio previo del cuerpo. 10 minutos antes de comenzar el rezo, deja todo lo que tengas entre manos, apaga el teléfono o ponlo en silencio en otra habitación. Bebe un vaso de agua sin prisa. Respira hondo varias veces, despacio, hasta que el pecho se calme, que tu cuerpo llegue tranquilo antes de que el alma empiece a hablar. La oración por un difunto exige que el cuerpo entero llegue calmado al rincón. Si tú llegas agitada, con el corazón acelerado por la mañana ajetreada, la oración rebotará en la superficie de tu pecho sin llegar al fondo. 10 minutos de calma previa. Eso es todo lo que se necesita para empezar bien. La postura también importa, aunque a veces se descuide. Santa Teresa de Jesús prefería la postura de rodillas para los momentos de mayor súplica y la postura sentada para los momentos de escucha silenciosa. El 12 de junio empieza de rodillas durante los primeros minutos, mientras pronuncias las palabras iniciales del rezo. Después siéntate en silencio para escuchar lo que el corazón te quiera decir. Si tus rodillas ya no aguantan por la edad o por dolencias, no te fuerces nunca. Empieza sentada directamente. Lo que el Señor mira es la disposición del alma, jamás la dureza del cuerpo.
Cuando el lugar está preparado, la hora marcada, el cuerpo en calma y el alma libre de pesos, queda todavía lo más importante: las primeras palabras que se pronuncian ante el Sagrado Corazón. La invocación inicial. El nombre concreto del difunto presentado ante el corazón herido de Cristo. Aquí, Santa Teresa de Jesús dejó un texto que muy pocos católicos conocen y que conviene aprender de memoria antes del viernes. El texto al que se refería Santa Teresa de Jesús y que conviene que tú aprendas de memoria, lo dejó escrito en una hoja suelta que se conserva en el archivo del convento de Toledo. Una hoja muy gastada por los dobleces, porque ella misma la había usado muchas veces a lo largo de su vida. Allí había anotado las palabras con que se abre la oración por un difunto ante el corazón abierto de Cristo, la invocación inicial. La fórmula con que el alma viva presenta al alma muerta ante el Señor. Antes de mostrarte cómo se reza esa invocación, conviene que entiendas algo. La invocación inicial funciona como un acto de presentación formal ante el Señor, distinto de los rezos comunes que se aprenden en la catequesis, como cuando una persona acude a la corte de un rey llevando consigo a alguien que necesita ayuda urgente. Llega ante el rey y dice: ¿quién es ella? ¿Por qué viene? ¿Y a quién trae consigo? Eso es la invocación inicial. Eso es lo que el 12 de junio harás tú ante el Sagrado Corazón. Santa Teresa de Jesús empezaba siempre con 3 palabras antes de cualquier otra cosa. Las 3 palabras eran: Señor mío Jesús. Esas 3 palabras concretas y no las variantes habituales que solemos usar. La mística abulense había entendido que cuando se acude al Sagrado Corazón, conviene dirigirse al Cristo encarnado, al hombre Dios que sufrió en la cruz, al que tuvo un corazón humano de carne herido por la lanza. Las formulaciones más teológicas, como Dios mío o Padre, dejan al alma orando hacia una majestad abstracta. Señor mío Jesús invoca con cercanía directa. Lo dice como quien sabe que pide a alguien que conoce la carne y el dolor humano de primera mano, como quien acude a un amigo y a un Señor a la vez. Después de esas 3 palabras, la mística abulense pronunciaba en silencio, dentro del alma, un acto sencillo de adoración, sin palabras complicadas. Un simple «Te adoro, Señor mío», presente conmigo en esta habitación. Esa adoración interior abre el espacio del rezo, sitúa al alma en el lugar exacto donde debe estar, frente a un Cristo presente, real, vivo, que está justo enfrente tuyo aunque tú no lo veas con los ojos del cuerpo, y delante de Él, jamás como ante un Dios distante, y solo después de esa adoración inicial, llega el momento de pronunciar el nombre del difunto. Aquí Santa Teresa de Jesús era muy cuidadosa y conviene escucharla con atención. Decía ella que el nombre del difunto debe pronunciarse despacio, en voz baja, pero audible, como si tú misma estuvieras presentándolo de la mano ante el Señor, igual que una madre presenta a su hijo ante una persona importante. La fórmula que ella usaba era esta: Señor mío Jesús, te traigo esta alma, Pedro, Juan, María, el nombre del difunto, hijo o hija tuyo amado, por quien hoy vengo a pedirte. Y entonces hacía una pausa. Esa pausa después del nombre es lo que mucha gente pasa por alto y es decisivo en todo el rezo. Santa Teresa de Jesús pedía una pausa larga después de pronunciar el nombre. Varios segundos en silencio, mientras el alma viva mantiene la imagen del difunto delante de sí, como si esa pausa fuera el tiempo necesario para que el nombre del difunto llegue del corazón humano de quien reza al corazón divino de Cristo, sin prisa. Detén la respiración un instante. Mira con los ojos del alma a tu difunto delante del Señor. Solo cuando sientas que esa imagen está bien sostenida ante el corazón, continúa con la siguiente parte. Aquí viene la segunda parte de la invocación, donde la mayoría de personas se equivoca por desconocimiento. La mayoría pronuncia el nombre del difunto y enseguida pasa a pedir cosas: el descanso eterno, la entrada al cielo,
la salida del purgatorio. Eso, aunque parece correcto por fuera, adelanta una etapa que todavía no toca. Santa Teresa de Jesús enseñaba que después del nombre, lo siguiente es identificar el vínculo del difunto contigo. ¿Quién era él para ti? ¿Cómo se llamaba en tu vida? ¿Qué lugar ocupaba dentro de tu corazón? Esa identificación importa, porque le recuerda al Señor que pides por un alma muy específica, unida a la tuya por un vínculo que solamente vosotros dos compartisteis. Y los vínculos del corazón humano tienen un peso especial ante el corazón de Cristo. La fórmula que la mística abulense enseñaba era esta, adaptada al lenguaje de hoy. Esta alma, Señor mío Jesús, fue mi esposo durante 40 años, padre de mis hijos, compañero de mi vida. O bien, esta alma, Señor mío Jesús, fue mi madre, la que me dio la vida y me crió en la fe hasta sus últimos días. Sustituye el vínculo concreto que tú tuviste. Sé tú misma. Que el Señor te oiga hablar de ese difunto con las palabras tuyas, las verdaderas, las que solo tú sabes decir sobre él. Esas palabras del corazón, dichas en voz baja ante el Sagrado Corazón, tienen más fuerza que 1000 oraciones formales repetidas de memoria. Cuando hayas pronunciado el nombre del difunto, hecho la pausa larga e identificado el vínculo concreto que tuviste con él, has cumplido la primera parte del rezo. La presentación está hecha. El alma de tu difunto está ahora delante del corazón herido de Cristo, con tu rostro pegado al suyo y el calor de vuestro vínculo encima. Y aquí Santa Teresa de Jesús abre algo que casi nadie de los que rezan por sus difuntos llega a conocer. Una verdad que cambia por completo lo que viene después. Algo que ella había escrito en uno de los pasajes más conmovedores del libro de la vida, sobre cómo Cristo le había mostrado el dolor de su corazón humano por las almas con heridas semejantes. Lo que el Señor hizo entender aquel día a la mística abulense es justamente lo que vas a entender tú ahora mismo. Lo que Santa Teresa de Jesús escribió en aquel pasaje del libro de la vida cambia por completo la manera en que tú vas a rezar el 12 de junio. Decía ella que el Señor le había hecho entender durante una larga oración delante del crucifijo una cosa muy precisa sobre los difuntos. Decía que cada alma del purgatorio cargaba una herida concreta del corazón, una sola. La herida que el alma había recibido en vida y que no había llegado a sanar antes de morir. Esa herida era el punto exacto que el Sagrado Corazón quería tocar el día de su fiesta para sanarla. Aquí está lo que muy pocos rezan correctamente y lo que tú vas a aprender a hacer ahora. El centro del rezo del 12 de junio consiste en algo más concreto que pedir el descanso general del difunto. Consiste en nombrar la herida específica que él cargaba, mostrársela al corazón herido de Cristo y pedir que esa herida humana suya sea curada por la herida divina del Señor. ¿Cuál era la herida concreta de tu difunto? Aquí necesitas detenerte, pensar despacio, mirar hacia atrás con honestidad y con cariño. Cada persona que se muere se lleva consigo una herida que llevaba dentro. Algunas heridas son evidentes a primera vista. Otras quedaron escondidas durante toda la vida sin que casi nadie las viera. Tal vez fue una traición que él recibió y nunca pudo perdonar del todo, o un hijo perdido demasiado pronto, o una soledad estructural que lo acompañó desde joven. Tal vez fue un amor vivido sin reciprocidad, un pecado del que jamás se perdonó, o un silencio guardado durante décadas sobre algo que le dolía sin nombrar. Tu trabajo, antes del viernes, es identificar esa herida, la herida principal de la vida de tu difunto, la que él llevaba dentro cuando se acostaba por las noches y la que se le veía a veces en los ojos cuando creía que nadie lo miraba. Tú la conoces, aunque ahora no te atrevas a nombrarla del todo. Has convivido con esa herida suya durante años. La intuyes, sabes cuál era. Si te cuesta encontrarla, te ayudo con una pregunta de Santa Teresa de Jesús, que dejó escrita para precisamente este caso. La pregunta es esta: ¿qué cosa, durante toda su vida,
parecía no poder sanar dentro de él, por más años que pasaran y por más cosas buenas que le ocurrieran. Esa cosa que nunca terminó de cerrar, esa marca de fondo, esa zona del corazón a la que él volvía siempre cuando estaban a solas. Eso es la herida. Cuando la hayas identificado, escríbela en un papel antes del 12 de junio. Una frase corta y concreta. Mi padre cargaba la herida de un padre suyo que nunca lo abrazó. Mi madre llevaba dentro la herida de un hijo perdido antes de nacer. Mi esposo arrastró toda su vida la herida de una traición de su mejor amigo en la juventud. Lo que sea. Sé tú la que pone palabras a algo que él nunca pudo decir del todo. Y guarda ese papel cerca del rincón donde vas a rezar. El 12 de junio, después de la invocación inicial y de la pausa larga, después de haber dicho el nombre del difunto y haber identificado tu vínculo con él, llega el momento del centro mismo del rezo. Tomas el papel donde escribiste la herida, lo sostienes entre las manos y pronuncias estas palabras ante el Sagrado Corazón, despacio. Señor mío Jesús, te muestro la herida que mi difunto cargaba en vida. Esta herida fue su carga callada durante años y quedó sin sanar cuando él se fue. Hoy te la pongo delante. Por la herida abierta de tu propio corazón, sana ahora la herida de mi difunto en el purgatorio. Y entonces vuelves a hacer una pausa larga. Una pausa de 1 minuto entero si te resulta posible. Durante esa pausa, mantén la imagen interior, el corazón abierto de Cristo inclinándose sobre la herida de tu difunto, la sangre del costado del Señor cayendo despacio sobre esa herida humana del alma, el corazón herido tocando al corazón herido y curándolo desde dentro. Esa imagen, mantenida en silencio durante 1 minuto, es lo que la mística abulense llamaba el centro vivo del rezo. El instante exacto en que la gracia del Sagrado Corazón llega al alma del difunto a través de la oración del corazón vivo que lo ama. Aquí, en este momento del rezo, ocurren cosas que no tienen explicación natural. Algunas mujeres han descrito una calidez física en el pecho durante ese minuto, otras una paz repentina sin causa exterior, otras una imagen interior tan nítida del difunto sereno que les quedó grabada para siempre. Sin buscarlas, si llegan, recíbelas con humildad. Si no llegan, el rezo sigue siendo igual de eficaz, porque la gracia del Sagrado Corazón obra en el alma del difunto al margen de lo que tú sientas en tu cuerpo. Santa Teresa de Jesús insistía mucho en esto. Los frutos del rezo se ven después, en la vida de quien queda, jamás en el momento mismo de rezar. Cuando ese minuto termine, cierras esta parte central del rezo con una frase corta, dicha en voz baja. La frase que Santa Teresa de Jesús dejó escrita para este momento: sea hecha, Señor mío, tu voluntad sobre el alma de mi difunto, y bendito seas tú por haberte inclinado sobre su herida hoy. Y guarda silencio total durante varios segundos más, sin moverte del lugar. El centro del rezo está hecho. La herida del difunto ha sido mostrada y la gracia ha sido pedida. Pero todavía falta lo más delicado de toda esta oración. Falta saber lo que jamás debe hacerse después. Hay errores muy concretos que vacían lo que acaba de obrarse, y muchas mujeres devotas los cometen sin saberlo. Lo que viene ahora es decisivo para que el 12 de junio no se quede en gesto vacío. Los errores de los que conviene hablar aquí los aprendió Santa Teresa de Jesús al ver cómo personas devotas, con buena fe y verdadero amor por sus difuntos, rezaban durante años sin obtener el fruto esperado. Ella se daba cuenta de que esas almas se equivocaban siempre en los mismos puntos. Por eso dejó escrito, en una sección poco conocida del Camino de Perfección, una lista de cosas que conviene evitar tras rezar por un difunto ante el corazón de Cristo. Esas advertencias valen igual para el 12 de junio, y conviene que las conozcas antes del viernes. El error más frecuente y el más fácil de cometer sin darse cuenta es contarle a otra persona lo que acabas de rezar. Muchas mujeres salen de su rincón con el corazón lleno,
y con la necesidad humana de compartir lo que han vivido. Llaman a una hermana, a una amiga, a la vecina del piso de arriba y le cuentan lo que han pedido por su difunto. Eso, que parece inocente, vacía buena parte de la gracia recién recibida. Santa Teresa de Jesús lo explicaba con una imagen muy gráfica. Decía que la gracia es como un recipiente lleno de agua santa y que las palabras dichas demasiado pronto son agujeros por los que esa agua se derrama. La oración por un difunto necesita reposo, necesita silencio prolongado. El 12 de junio, después de terminar el rezo, guarda silencio durante al menos 2 horas. Ni hablar del rezo con nadie, ni contar lo que pediste, ni describir lo que sentiste. Esas 2 horas de silencio son parte del rezo, aunque a ti te parezca que ya terminó. Hay otro error igualmente común: volver a empezar la oración por si acaso. Algunas mujeres, después de haber rezado el método teresiano completo, se quedan con la duda de si lo han hecho bien y vuelven a empezar. Repiten la invocación, vuelven a nombrar al difunto, vuelven a mostrar la herida en otro papel distinto y rezan 2 veces, 3 veces, hasta 5 veces seguidas, pensando que repetir aumenta la eficacia espiritual. Esa repetición compulsiva, lejos de aumentar la gracia, la disipa. Santa Teresa de Jesús enseñaba que cada rezo por un difunto es completo en sí mismo, que el Señor escucha la primera vez, que repetir la misma oración inmediatamente después es señal de desconfianza en la misericordia del Sagrado Corazón. Reza una sola vez el 12 de junio, reza despacio, con el alma puesta, y después déjalo en manos del Señor. Confía en que Él escuchó la primera vez. Existe un tercer descuido del que conviene cuidarse: mezclar la oración por el difunto con peticiones por los vivos. Esto pasa muy a menudo. La persona termina de mostrar la herida del difunto al Sagrado Corazón y aprovecha el momento para pedir también por los hijos vivos, por la salud propia, por la situación económica, por el matrimonio de una nieta. Todo eso, dicho en el mismo rezo, dispersa la fuerza que se acaba de concentrar sobre el alma del difunto. Santa Teresa de Jesús era estricta en este punto. Decía que la oración por un difunto ha de ser monográfica, solamente por él, sin añadir nada más durante ese momento concreto. Las peticiones por los vivos tienen su propio momento en otros días y otras horas. El 12 de junio, cuando rezas por tu difunto, rezas solo por él. Si necesitas pedir por los vivos, hazlo en otro momento del día. Algunas mujeres caen en otro error frecuente sin advertirlo. Es la búsqueda de confirmaciones físicas durante las horas siguientes al rezo. Ya hablamos antes de la búsqueda secreta de señales como peso interior previo al rezo. Aquí hablo de algo distinto que ocurre después. La tentación de estar pendiente durante las horas que siguen al rezo de cualquier coincidencia, cualquier sueño esa noche, cualquier sensación rara en el cuerpo, queriendo interpretarla como confirmación del éxito de la oración. Esa pendencia espiritual es una trampa fina del enemigo del alma. Santa Teresa de Jesús lo advertía con claridad. Decía que el demonio tienta a las almas devotas con confirmaciones falsas para que después caigan en el orgullo espiritual y crean que han alcanzado algo grande. El 12 de junio, después de rezar, vuelve a tu vida ordinaria. Cocina, atiende a tu familia, sigue tu rutina. Si Dios quiere darte alguna confirmación, llegará sin que tú la busques. Y queda un último error, el más doloroso de los 5, porque pocas personas lo identifican como error: desesperar si no sientes nada durante el rezo. Algunas mujeres llegan al 12 de junio con expectativas muy altas. Esperan llorar de emoción, esperan sentir una presencia, esperan ver una imagen interior nítida. Y cuando rezan y no sienten nada de eso, salen creyendo que el difunto está perdido, o que ellas no supieron rezar bien, o que Dios no las escuchó. Esa desesperación posterior al rezo es exactamente lo contrario de lo que la mística abulense enseñaba. Ella decía que muchas veces
durante los rezos más eficaces de su vida, no había sentido nada en el cuerpo ni en las emociones, y que los rezos en los que más había sentido, a veces, habían dado menos fruto que los rezos secos. Lo importante en una oración por un difunto, según Santa Teresa de Jesús, era la fe del corazón al rezar y la entrega confiada de lo pedido en manos del Señor. La sensación venía después o no venía. Eso ya no dependía de quien rezaba. Evita estos 5 errores y la gracia del Sagrado Corazón obrará sin estorbos sobre el alma de tu difunto. Pero todavía falta una parte fundamental del rezo, una parte que muchas personas olvidan que existe. Falta el silencio interior que sigue a las palabras dichas. Falta saber escuchar al corazón después de haberle hablado. Esa escucha es lo que vas a aprender ahora, y es donde ocurre, según la mística abulense, lo más profundo de todo el 12 de junio. Lo que ocurre en el silencio que sigue al rezo es algo que Santa Teresa de Jesús describió pocas veces en sus escritos, pero siempre con la misma reverencia. Ella decía que ese silencio era el momento donde el alma viva pasaba de hablar a ser hablada por el Señor, donde la voz humana cesaba y empezaba la voz divina, una voz que jamás suena con palabras audibles a los oídos del cuerpo, pero que se siente con claridad extraña dentro del pecho. Después de las palabras que ya conoces, después de mostrar la herida del difunto al Sagrado Corazón y de pedir su curación, llega ese silencio. La mística abulense pedía que durase al menos 10 minutos, 10 minutos largos, sin moverte, sin volver a hablar, sin abrir los ojos si los habías cerrado, solo permaneciendo ahí, en el lugar donde tu rodilla había tocado el suelo, con el corazón todavía vuelto hacia el corazón de Cristo, esperando. Este silencio guarda dentro algo. Eso conviene que lo entiendas bien. Muchas mujeres, cuando intentan permanecer 10 minutos en silencio después del rezo, se asustan porque no oyen nada, no ven nada, no sienten nada particular. Y creen que están perdiendo el tiempo, que ya terminó todo, que conviene levantarse y volver a las tareas. Eso es exactamente lo contrario de lo que enseña la tradición teresiana. Santa Teresa de Jesús insistía en que durante esos 10 minutos ocurre lo más importante de toda la oración. Ocurre la respuesta del corazón de Cristo, una respuesta que el alma viva recibe sin saber del todo que la está recibiendo, y que se manifestará en los días siguientes en forma de paz nueva, de luz nueva, de discernimiento nuevo sobre cosas que antes estaban turbias. ¿Qué hacer durante esos 10 minutos? Aquí Santa Teresa de Jesús daba indicaciones muy precisas. La primera es mantener la imagen del corazón abierto de Cristo delante de los ojos del alma. Sin esfuerzo, sin tratar de visualizar con fuerza, simplemente dejando que la imagen del corazón herido esté ahí, suave, como una luz que no se mira de frente, pero que se sabe presente. Si la imagen se desvanece, déjala que se desvanezca. Si vuelve, recíbela. La mente humana se distrae, eso es normal, y la mística abulense lo sabía bien. Lo que importa, más que la constancia perfecta de la imagen, es la voluntad de regresar a ella cada vez que la mente se va. La segunda indicación es respirar despacio. La respiración honda y pausada durante esos 10 minutos ayuda al alma a permanecer en el silencio sin agitación. Santa Teresa de Jesús enseñaba a sus monjas a respirar en 4 tiempos. Inspirar contando hasta 4, sostener el aire dentro contando hasta 4, soltarlo contando hasta 4 y permanecer sin aire contando hasta 4 antes de volver a inspirar. Esta respiración, repetida varias veces durante el silencio posterior al rezo, calma el cuerpo y abre el alma a la escucha. Pruébala antes del 12 de junio para que ese día la tengas ya interiorizada. La tercera indicación de la mística abulense es la más delicada de todas y la más conmovedora. Durante esos 10 minutos de silencio, conviene que el alma viva imagine al difunto cerca del corazón abierto de Cristo,
lejos por un momento del purgatorio donde aún se encuentra. Imagínalo con los ojos del alma sentado a los pies del Señor, tranquilo, recibiendo sobre su herida la sangre del costado y la gracia que tú acabas de pedir para él. Esa imagen interior, sostenida en silencio durante los minutos finales del rezo, es lo que Santa Teresa de Jesús llamaba el descanso del alma viva sobre el descanso del alma muerta. Un descanso compartido entre vosotros dos delante del corazón herido. Aquí ocurre algo que muchas mujeres han experimentado y pocas se atreven a contar. Durante ese silencio prolongado, a veces una imagen del difunto se hace presente con una nitidez especial. Eso no llega siempre. Algunas mujeres jamás reciben esto en toda su vida de oración, y eso no significa nada en contra. Pero a veces ocurre, y cuando ocurre, suele ser una imagen del difunto sereno, mirándote con un gesto de paz en el rostro. Algunas veces sonríe, algunas veces simplemente está. La mística abulense pedía no asustarse si esto le ocurre a una, no llenarse de orgullo espiritual por ello, recibirlo con la sencillez de una hija ante un regalo de su padre, dar las gracias en silencio y seguir con el resto del silencio sin aferrarse a esa imagen ni querer hacerla durar más. Santa Teresa de Jesús insistía en que estas imágenes son don del Señor, jamás invocación del alma viva. Tú no las llamas. El corazón herido de Cristo te las concede cuando quiere y como quiere, sin que tú las pidas y sin que tengas mérito para recibirlas. Si llegan, recíbelas con humildad y gratitud. Si nunca llegan, sigue rezando igual cada año, porque la gracia que estás dando al alma de tu difunto no depende de lo que tú veas o sientas durante el silencio. Pasados los 10 minutos, antes de levantarte del rincón, conviene hacer una última cosa que la mística abulense recomendaba como sello de toda la oración. Pronuncia en voz baja una sola vez estas palabras: Gracias, Señor mío Jesús, por dejarme estar contigo hoy a favor de mi difunto. Confío en lo que tú harás con esta oración mía. Bendito seas por siempre. Y entonces, despacio, hazte la señal de la cruz sobre la frente, sobre los labios, sobre el pecho, como sello visible de lo invisible recién obrado. Solo entonces puedes levantarte. Pero todavía falta saber qué hacer durante las horas que siguen, porque el 12 de junio guarda otra parte decisiva del rezo, y esa parte tiene que ver con un sacramento al que Santa Teresa de Jesús daba un peso enorme en la oración por los difuntos. De eso vamos a hablar ahora, y conviene escucharlo con atención. El sacramento del que conviene hablar ahora es la Eucaristía. Y conviene decirlo con claridad desde el principio. El rezo del 12 de junio que has aprendido hasta ahora, por bueno y completo que sea, queda incompleto si ese día no asistes a misa y comulgas por el alma de tu difunto. Esto Santa Teresa de Jesús lo enseñaba sin titubear en sus escritos, y conviene que tú lo sepas con la misma firmeza. La explicación que daba la mística abulense era esta: la oración personal por un difunto, hecha en el rincón de la casa ante la estampa del Sagrado Corazón, es buena y valiosa y tiene fruto verdadero, pero queda lejos del fruto que tiene la oración personal unida al sacrificio eucarístico de la misa. Porque en la misa no eres tú sola la que reza por tu difunto, es Cristo mismo quien se ofrece de nuevo al Padre. Y dentro de ese ofrecimiento se incluye también el alma de tu difunto cuando tú lo presentas en el momento adecuado de la celebración. La diferencia es abismal. Una gota de agua bendita es buena, pero esa misma gota unida al océano del sacrificio del Calvario es algo de otra dimensión. Por eso Santa Teresa de Jesús pedía a sus hijas, sin excepciones posibles, asistir a misa el día del Sagrado Corazón si querían rezar de verdad por sus difuntos. El 12 de junio, fiesta solemne, las parroquias católicas celebran misa honrando especialmente el corazón de Cristo. Busca esa misa en tu parroquia o en una parroquia cercana. Si por edad
enfermedad o imposibilidad física no puedes asistir, busca la misa por televisión o por radio católica y únete espiritualmente, comulgando con el deseo si la comunión sacramental resulta imposible. Pero si puedes ir, ve. Nada sustituye tu presencia física en la misa de ese día. Aquí Santa Teresa de Jesús dejó indicaciones concretas sobre cómo asistir a la misa cuando se quiere rezar por un difunto. 3 momentos clave de la celebración eucarística donde el alma viva debe ofrecer al difunto. Memorízalos bien, porque son la espina dorsal de cómo se reza la misa por un alma del purgatorio. El primer momento es el ofertorio, cuando el sacerdote eleva el pan y el vino sobre el altar y los ofrece al Padre. Tú dentro de tu alma, en silencio, ofreces también a tu difunto. Pronuncia interiormente esta frase: Padre eterno, junto con este pan y este vino ofrecidos por tu sacerdote, te ofrezco también el alma de mi difunto, por el nombre que tú conoces, para que su herida sea sanada por la herida del corazón de tu Hijo. Esa frase, dicha durante los segundos del ofertorio, une tu intención al ofrecimiento del sacerdote, que es a su vez el ofrecimiento de Cristo al Padre. El segundo momento, el más sagrado de toda la misa, es la consagración. Cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada y luego el cáliz, ese instante es el corazón de la celebración eucarística. Cristo se hace presente en el altar bajo las especies del pan y del vino. Aquí, Santa Teresa de Jesús pedía algo preciso. Cuando veas la hostia elevada dentro de tu alma, pronuncia el nombre de tu difunto una sola vez, en silencio, con toda la fe que tengas. Solo el nombre, sea cual sea, Pedro o Juan o María. Y dejas que ese nombre quede flotando un instante delante del cuerpo de Cristo recién consagrado. La mística abulense decía que ese instante de la elevación, con el nombre del difunto pronunciado interiormente, es uno de los momentos de mayor gracia que un alma viva puede ofrecer a un alma del purgatorio. Aprovéchalo el 12 de junio. El tercer momento es la comunión. Cuando recibas la hostia consagrada en tu boca, en lugar de pensar inmediatamente en tus propias necesidades, hazlo así. Recibe la hostia y vuelve despacio a tu sitio. Arrodíllate si puedes, o siéntate con la cabeza inclinada. Y durante los primeros minutos después de comulgar, ofrece toda esa comunión al alma de tu difunto. Pronuncia interiormente: Señor mío Jesús, recién recibido dentro de mí, te entrego esta comunión por entera para el alma de mi difunto, por su herida y por su descanso eterno en tu sagrado corazón. Que tu presencia en mí pase a él. Y permanece varios minutos en silencio mientras Cristo está presente sacramentalmente dentro de ti. Santa Teresa de Jesús insistía mucho en este punto. Decía que la comunión por un difunto recién recibida tiene un poder de intercesión que ninguna otra oración del año puede igualar, que es como si tú entraras al Sagrado Corazón con tu difunto de la mano y se lo entregaras al Señor cara a cara. Por eso pedía que ese momento de acción de gracias después de comulgar, en el 12 de junio, fuera dedicado por entero a tu difunto, sin pensar en ti misma, sin pedir nada para tus asuntos personales, solo entregando al difunto. Cuando termine la misa, antes de salir del templo, conviene hacer una última cosa. Acércate a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús si la hay en la iglesia. Si no la hay, vale igual ante el sagrario. Y allí, de pie o de rodillas, di estas palabras: Bendito sea el Sagrado Corazón de Jesús, que ha recibido hoy a mi difunto en el ofertorio, en la consagración y en la comunión de esta misa. Confío en tu misericordia infinita sobre su alma. Y haz la señal de la cruz despacio antes de salir. Cuando llegues a tu casa después de la misa, completa el rezo personal en tu rincón, como ya hemos explicado. Las dos oraciones juntas, la pública de la misa y la privada del rincón, son el rezo completo del 12 de junio. Y queda saber qué hacer durante los días que siguen para que la gracia del Sagrado Corazón
continúe obrando sobre el alma de tu difunto. Esa parte final es lo que vas a entender ahora. Los días que siguen al 12 de junio son tan importantes como el 12 de junio mismo. Esto es algo que Santa Teresa de Jesús subrayaba con mucha fuerza cuando hablaba de la oración por los difuntos. Ella decía que un solo rezo, por bueno que fuera, era como una llave que abría una puerta. Pero entrar por esa puerta y caminar dentro de la casa requería otros pasos. La oración del viernes 12 abre la puerta. Los días siguientes son el caminar. La mística abulense, en algunas cartas escritas a doña Luisa de la Cerda en los últimos años de su vida, dejó indicaciones sobre lo que conviene hacer durante los 8 días que siguen a una oración solemne por un difunto. La razón teológica es esta. Cuando una oración intensa se hace por un alma del purgatorio, en un día de fiesta tan grande como la fiesta del Sagrado Corazón, la gracia recibida por esa alma necesita ser sostenida y prolongada por la fe del alma viva durante los días siguientes. Si se abandona la oración inmediatamente después, la gracia recibida sigue obrando, pero con menos fuerza de la que podría tener si fuera sostenida. Por eso Santa Teresa de Jesús pedía continuar el rezo durante los 8 días que siguen al 12 de junio, del 13 al 20 de junio inclusive. Una pequeña oración diaria, breve, sin esfuerzos grandes pero muy constante. Voy a explicarte exactamente qué conviene hacer durante esa octava sagrada. Cada uno de esos 8 días, a la hora que mejor te venga, vuelve unos minutos al mismo rincón donde rezaste el 12 de junio. Sin repetir el rezo completo. Solo necesitas 3 cosas muy breves, hechas en ese orden. La primera es volver a pronunciar el nombre de tu difunto ante el Sagrado Corazón, una sola vez, despacio, eso es todo. Solo el nombre dicho con cariño y con fe. Ese nombre repetido cada día, durante 8 días, tiene un peso espiritual enorme, según enseñaba la mística abulense. Es como sostener al alma en presencia del Señor durante toda la octava, en vez de presentarla un día y olvidarla los 7 restantes. La segunda cosa es recordar la herida concreta que escribiste en el papel. Toma de nuevo el papel donde apuntaste la herida principal de tu difunto. Léela en voz baja, mirando hacia la estampa del Sagrado Corazón, y pronuncia esta frase muy breve. Señor mío Jesús, sigue tocando esta herida de mi difunto con la sangre de tu corazón abierto hasta sanarla por completo. Eso es todo. 3 minutos en total entre el nombre, la lectura de la herida y la frase. Y queda una tercera cosa, distinta de las 2 anteriores. Ofrecer la jornada del día por el alma de tu difunto. Esto es muy importante y muchas mujeres lo desconocen. Santa Teresa de Jesús enseñaba que cada jornada de un alma viva, vivida con fe, podía ser ofrecida por un alma del purgatorio y que ese ofrecimiento tenía mérito espiritual real ante el Señor. Antes de salir del rincón, di esta frase: Señor mío Jesús, hoy todo lo que haga, todo lo que sufra, todo lo que me cueste en esta jornada, te lo ofrezco por el alma de mi difunto en la octava del Sagrado Corazón. Y luego, vives tu día normal. Cada cosa que te suceda esa jornada, sin que tú vuelvas a pensar en ello expresamente, ya queda incorporada al ofrecimiento por el difunto. Una conversación incómoda en la familia, un dolor físico que te cruza el cuerpo, una hora de cansancio en el trabajo o en las tareas de la casa, una mala noticia recibida, una preocupación que te roba el sueño. Todo eso, gracias al ofrecimiento de la mañana, va sumando intercesión por tu difunto durante los 8 días de la octava. Hay también 2 cosas que Santa Teresa de Jesús pedía evitar durante esos 8 días y conviene que las conozcas. La primera es no rezar por otros difuntos durante esa misma octava. Reserva la octava de tu difunto concreto. Si tienes otros difuntos por los que quieres pedir, hazlo después del 20 de junio, cuando termine la octava. Mezclar varias intenciones por difuntos distintos durante esos 8 días
dispersa la gracia que se concentró el 12 de junio sobre el alma concreta que escogiste. La segunda cosa que conviene evitar es contar a otras personas el método de rezo que estás siguiendo. Aquí no se trata del silencio de 2 horas después del rezo principal, del que ya hablamos antes. Se trata de algo más amplio. Durante toda la octava, guarda el secreto del rezo dentro de ti, sin contárselo a hermanas, ni a amigas, ni a vecinas. Que sea un asunto privado entre tu alma, el alma del difunto y el Sagrado Corazón. Santa Teresa de Jesús enseñaba que las oraciones más fecundas son las que viven en lo secreto, sin testigos humanos. El último día de la octava, el 20 de junio, conviene cerrar con un gesto sencillo. Vuelve al rincón, toma el papel donde escribiste la herida del difunto y quémalo despacio, en un platito o en un cenicero limpio, recogiendo las cenizas en la mano. Mientras se quema, di estas palabras: Señor mío Jesús, la herida de mi difunto queda entregada para siempre en tu corazón abierto. Yo la suelto, tú la sanas. Bendito seas por la octava que termina hoy. Y echa las cenizas al jardín, al campo o al agua corriente, que se vayan donde nadie las recoja. Cuando ese gesto final esté hecho, la octava ha terminado del todo. Tu difunto ha recibido durante 8 días seguidos la gracia del Sagrado Corazón, y tú has cumplido fielmente con todo lo que Santa Teresa de Jesús enseñaba sobre cómo se reza, de verdad, por un alma querida que se fue. Lo que queda ahora es algo mucho más grande de lo que tú puedas imaginar, y conviene que lo escuches con el corazón abierto del todo. Respira hondo ahora mismo, en este instante, porque acabas de recibir algo que muchas personas piadosas pasan toda su vida sin recibir. Has aprendido la forma exacta en que Santa Teresa de Jesús rezaba ante el Sagrado Corazón por las almas queridas que se habían ido. La idea general que cualquiera tiene queda lejos de esto. La forma concreta, las palabras exactas, la preparación interior previa, el lugar, la hora, la respiración pausada, los silencios largos. El método teresiano completo, con todo el peso espiritual que 5 siglos de tradición católica le han ido dando. Y lo has recibido precisamente en una semana en la que casi nadie alrededor tuyo está pensando todavía en la octava del Sagrado Corazón. En una época donde casi nadie habla ya de los difuntos con la profundidad con que tú lo acabas de escuchar esta tarde. En una vida llena de prisas, donde el rezo por el alma de un ser querido se ha vuelto para muchos una costumbre olvidada o reducida a un Padre Nuestro apresurado entre tarea y tarea. Tú, sin embargo, llegaste hasta el final, te quedaste a escuchar todo, y ahora sabes lo que vas a hacer el viernes 12. Sabes dónde te vas a arrodillar. Sabes qué palabras vas a pronunciar despacio. Sabes en qué pausa larga vas a mantener al alma de tu difunto delante del corazón herido de Cristo. Sabes también lo que vas a hacer durante los 8 días que siguen para que esa gracia recibida el 12 de junio se quede dentro del alma que tú quieres y siga obrando hasta el 20. Esto que acabas de recibir es un regalo concreto de la mística abulense para ti, alma querida. Un regalo que llega justo a tiempo para el viernes. Y conviene que lo guardes con la misma reverencia con que se guardan las cosas verdaderamente importantes de esta vida. Antes de que apagues esto y vuelvas a tu casa, hay algo más que conviene que sepas, porque importa. La oración del 12 de junio que has aprendido es solo una puerta grande, sí, sostenida por toda la sabiduría que Santa Teresa de Jesús dejó escrita en sus moradas y en sus cartas a sus hijas espirituales. Pero detrás de esa puerta hay un mundo entero de enseñanzas teresianas sobre los difuntos, sobre el purgatorio, sobre la manera concreta en que el corazón de Cristo se inclina sobre las almas que cargan heridas particulares. Un mundo que tú apenas estás empezando a recorrer si has llegado hasta aquí esta tarde. Hay cosas que la mística abulense enseñó, por ejemplo, sobre la respuesta del difunto en los días que siguen a una oración fielmente ofrecida,
sobre los pequeños signos interiores que el alma viva empieza a recibir cuando el Sagrado Corazón está obrando ya en el alma del purgatorio por la que ella reza. Esos signos son distintos de los que la gente suele imaginar. Lejos de apariciones espectaculares o sueños grandiosos, lo que el alma recibe suele ser sutil, casi imperceptible. Cosas pequeñas, suaves, calladamente delicadas, que solo el alma atenta sabe reconocer cuando llegan. Y conviene mucho aprender a reconocerlos antes de que se te pasen sin verlos. Hay también otras enseñanzas teresianas, más urgentes para quien lleva una pena particular dentro, sobre los difuntos que se fueron de manera repentina, sin haber podido confesarse antes de morir. Esos casos, que tantas familias católicas guardan en silencio, tienen también una respuesta concreta dentro del corazón de Cristo. Y Santa Teresa de Jesús dejó indicaciones precisas sobre cómo rezar por esas almas en particular, porque su situación pide otro tipo de intercesión. Hay enseñanzas teresianas sobre los viernes del año, sobre por qué cada viernes guarda una pequeña gracia del Sagrado Corazón que muchas personas devotas desconocen, y sobre cómo aprovechar esos viernes a lo largo del año para sostener a un difunto en el camino del purgatorio hacia el cielo. Hay otras enseñanzas sobre la voz interior que el Sagrado Corazón comienza a hablar dentro del alma viva que persevera durante años, rezando por un mismo difunto. Una voz que jamás se manifiesta con palabras audibles a los oídos del cuerpo, pero que va depositando en lo más profundo del alma una certeza que ningún razonamiento humano puede dar y que cambia para siempre la forma en que esa mujer vive su fe el resto de sus días. Hay además algo todavía más profundo que pocas personas católicas conocen sobre la relación que existe entre las moradas del castillo interior, donde Santa Teresa de Jesús describió el caminar del alma viva hacia Dios y el caminar paralelo del alma del difunto por las distintas etapas del purgatorio. Esa relación, una vez entendida, le da al rezo por los difuntos una luz que ningún otro escrito católico ha igualado. Y conviene mucho conocerla, sobre todo si tu difunto lleva ya años en el purgatorio sin que tú hayas notado señales claras de avance. Todo eso, alma querida, sigue esperándote. Todo eso forma parte del mismo mundo que has empezado a entrar esta tarde con la oración del 12 de junio. Sería una pena que te quedaras solo con la puerta sin atreverte a recorrer los pasillos. Sería una pena que aprendieras a rezar el 12 de junio y no aprendieras también lo que la mística abulense enseñó sobre los días, los signos, las almas particulares y la voz que se escucha al final del camino de la oración fiel. Quédate un poco más, si te resulta posible. Hay algo aquí mismo, muy cerca de donde estás ahora, que te puede llevar por uno de esos pasillos. Conviene que no se te escape esa puerta. Tu difunto agradecerá, desde donde se encuentre, cada paso más que tú des aprendiendo a interceder por él con toda la profundidad que la tradición católica te tiene reservada. Y ahora, antes de que te levantes y vuelvas a tu casa, déjame decirte algo de despedida, alma querida que has llegado hasta aquí esta tarde. Has hecho una cosa muy bonita estos minutos. Has dedicado tiempo a algo que no tiene precio en este mundo de prisas, a aprender bien cómo se reza por alguien que te marcó la vida y que ya se ha ido al otro lado. Eso es una de las obras de misericordia más altas que existen entre los vivos. Y el Señor la ve, aunque tú no te des cuenta del valor que tiene a sus ojos. Que el Sagrado Corazón de Jesús te bendiga muy especialmente este próximo viernes 12 de junio. Que te dé fuerza para rezar lo que has aprendido con paz dentro del pecho y sin miedo en el alma. Que tu difunto reciba toda la gracia que Santa Teresa de Jesús pide para él desde el cielo, donde ahora intercede ella misma. Y recuerda lo que la mística abulense decía cuando despedía a las almas que venían a pedirle consejo en su convento de Ávila: que nada te turbe, que nada te espante, que solo Dios basta. Camina con esa paz teresiana dentro del pecho. Yo te bendigo a ti desde aquí en este momento. Hasta muy pronto, hermana.